En los montes más profundos de Samaná, donde el sol apenas besa el suelo, los ancianos susurran que el bosque tiene voz. Dicen que los árboles guardan secretos y que las cuevas son portales a otro mundo. Los taínos, los primeros habitantes de estas tierras, lo sabían bien. Creían que el monte hablaba, pero no todos los que escuchan sobreviven para contarlo. Esta es la historia de Leo, un joven aventurero que, atraído por leyendas de tesoros perdidos, se adentró más allá de los senderos conocidos. Ignoraba las advertencias, las historias sobre espíritus que protegen la tierra sagrada. Para él, eran solo cuentos para asustar a los niños. Pero pronto descubriría que hay verdades que es mejor no desafiar. Su curiosidad lo llevaría a un lugar olvidado por el tiempo. Un lugar donde el mundo de los vivos y el de los espíritus se tocan, y donde un guardián ancestral espera pacientemente a quienes se atreven a perturbar su descanso. Después de horas caminando entre ceibas gigantes y lianas que parecían serpientes colgantes, Leo sintió un cambio en el aire. El calor húmedo del Caribe dio paso a un frío antinatural. El canto de las aves se silenció. Fue entonces cuando la vio en una fisura oscura en la ladera de una montaña, oculta tras una cortina de enredaderas. Era la entrada a una cueva, una boca de piedra que parecía llamarlo. Sin dudarlo, encendió su linterna y entró. Las paredes estaban cubiertas de petroglifos, figuras extrañas de hombres con ojos enormes y seres con cabeza de pájaro. Contaban historias de dioses, de rituales y de sacrificios. En el centro de la caverna principal, encontró algo que heló su sangre. Una mesa de piedra lisa, casi un altar, cubierta por un polvo fino y grisáceo. A su lado restos de cerámica rota y, sobre la mesa, una espátula de hueso, tallada, con una delicadeza asombrosa. Tenía la forma de un ave con las alas extendidas y pequeños ojos de jade incrustados. Leo, fascinado, no lo entendió en ese momento, pero estaba frente a un altar de caoba, el polvo sagrado que los beíques, los chamanes taínos, usaban para entrar en trance y hablar con los espíritus. Era un lugar de poder, un puente entre dos realidades. La espátula era una obra de arte. Sin pensarlo dos veces, movido por la codicia del coleccionista, Leo la tomó. El hueso estaba frío, casi helado al tacto. En el instante en que sus dedos rozaron el jade, un viento violento surgió de la nada dentro de la cueva, apagando su linterna y sumiéndolo en una oscuridad total. El silencio se rompió por susurros que parecían venir de todas partes, y de ninguna. Eran voces antiguas, hablando en una lengua que no podía comprender, pero cuyo tono era inconfundible, una mezcla de ira y advertencia. Sombras danzaban en la periferia de su visión, formas imposibles que se retorcían y se arrastraban por las paredes. Sin saberlo, al tocar la espátula ceremonial, Leo había activado un ritual milenario. Había despertado algo. Atemorizado, intentó encontrar la salida a tientas, pero la cueva parecía haber cambiado. Las paredes se sentían más estrechas, el aire más denso. Fue entonces cuando lo vio. En la entrada de la cueva, recortada contra la débil luz del exterior, se materializó una figura. Era alta, más que un hombre, con extremidades largas y delgadas, como las ramas de un árbol seco. Su cabeza era la de un ave de presa, con un pico curvo y ojos que brillaban con una luz propia. Dos brasas incandescentes en la oscuridad. Era una aparición ornitomorfa, mitad hombre, mitad ave. Exactamente como las figuras de los petroglifos. El ser inclinó su cabeza, y una voz profunda, gutural, resonó no en los oídos de Leo, sino directamente en su mente. «Devuélvelo», dijo la voz, no como una petición, sino como una orden. El guardián de la caoba, el espíritu protector del altar, había despertado y exigía respeto por lo sagrado. El pánico se apoderó de Leo. Soltó la espátula, que cayó al suelo con un sonido seco, y corrió. Salió de la cueva tropezando y se lanzó de cabeza al bosque, sin mirar atrás. Pero el bosque
ya no era el mismo. Los árboles parecían moverse, cerrando los caminos frente a él. A las raíces se alzaban del suelo, como garras, para hacerlo tropezar. El suelo temblaba bajo sus pies, y el eco de los susurros y de esa voz terrible lo perseguía. Corrió sin rumbo, perdido, con el corazón martillándole en el pecho, sabiendo que el espíritu del monte lo estaba cazando. No sabemos si Leo logró escapar, si encontró el camino de regreso a nuestro mundo, o si el bosque lo reclamó para siempre. Pero la historia no termina aquí. Semanas después, en otra cueva, a kilómetros de distancia, un grupo de espeleólogos exploraba una formación recién descubierta. En una pequeña cámara lateral, sobre una roca plana, encontraron algo. Una espátula de hueso, tallada con la forma de un ave, con las alas extendidas y pequeños ojos de jade. Estaba limpia, como si alguien la acabara de dejar allí, esperando, pacientemente, al próximo intruso que se atreviera a profanar lo sagrado. Los mitos taínos no son solo cuentos, son advertencias. Nos recuerdan que hay fuerzas en la naturaleza que no comprendemos y lugares que deben ser respetados. El espíritu del guardián de la cova sigue ahí fuera, velando por los secretos de sus ancestros. ¿Qué otras leyendas se esconden en las profundidades de nuestras islas? La próxima vez que te adentres en el monte, escucha con atención. Quizás el bosque te hable, y reza para que no tengas nada que él quiera de vuelta. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido. Si te fascinan estas historias, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestro próximo relato. Hay muchos más espíritus esperando salir de las sombras. Nos vemos en la próxima exploración.